Entonces, creo que John David, el sábado pasado, que también recibí muy buenas noticias, muy buen informe de lo bien que les fue con el diplomado, creo que fueron muy bendecidos todos. Y yo alcancé a escuchar muy buena parte de todo lo que él estuvo compartiendo y me gustó muchísimo que él dijo algo que es una verdad, que es una realidad. Él dijo que cuando yo regresara de Israel, yo vendría con una visión mucho más amplia por el solo hecho de haber tenido la oportunidad de estar en un lugar como este. Y eso es completamente cierto. Yo les puedo decir hoy que cuando cantábamos ahora la canción de la tumba, cuando cantábamos la canción de que Él está vivo, de que Él no se quedó allá en ese lugar, hoy para mí es muchísimo más real esto. Porque yo entré en algo, estuve en un lugar donde muy seguramente, si no fue la tumba original de Jesús, fue una tumba muy parecida, pero lo interesante de este asunto es que cuando tú entras a este lugar, tú te das cuenta que está vacía, que está desocupada. Y eso es algo muy bueno. Y también Jorge me preguntó que si había ido hasta el Calvario. Entonces le dije, posiblemente estuve muy cerca del lugar donde fue crucificado Jesús, pero también me di cuenta que ya no hay cruces y que pues definitivamente Jesús tampoco está por allí, por ese lugar. Y eso también es una buena noticia, ¿no es cierto? Tener la posibilidad entonces de estar en lugar, de estar en estos lugares como los que les hemos estado escribiendo y todo esto que les hemos estado contando, tener la oportunidad en realidad le ayuda a uno a ensanchar, le ayuda a uno a extender un poco y a tener muchísimo más contexto de todo lo que dice la Biblia. Básicamente se le vuelve a uno la Biblia muchísimo más real, se le vuelve a uno la Biblia ya no en solamente en una letra o en un dispositivo electrónico, sino que se le vuelve a uno como una vivencia, se le vuelve a uno una vivencia. Este pasaje que les acabo de leer tiene que ver con la historia de Israel, tiene que ver con una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando fue escogido por el Señor allá en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando fue llamado Abraham, recuerdo que antes de viajar, ese fue el pasaje que yo les leí. Ese día compartí apenas un par de cosas nada más, no fue como tal una predicación muy extensa, ese fue como solamente el abrebocas de lo que es la predicación del día de hoy, porque el día en que el Señor llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, para que dejara todo lo que él tenía allí en su familia, en su tierra, para irse a un lugar incierto, cuando Dios le dice a Abraham que va a ser de él una gran nación, pues en un principio era solamente eso, era solamente una promesa, era algo que para el corazón de Abraham pues demandaba de toda la poca fe que él tenía en ese momento. Pero nosotros nos damos cuenta entonces también a través de la Biblia que con el pasar de los días y con el pasar de los años, Dios fue construyendo esa nación. Dios fue haciendo de una pequeña familia una gran nación. Y lo hizo a través de tres hombres, entonces estuvo Abraham, luego Isaac y luego Jacob. Y a través de cada uno de ellos también fue construyendo, fue edificando, fue depositando cosas que tenían que ver con esa gran nación que un día se convertiría en lo que hoy nosotros conocemos como Israel. Y lo que quiero entonces también hacer es como una pequeña línea de tiempo con ustedes para que podamos ubicarnos en que de la misma manera como lo ha hecho Dios con Israel, es la misma manera y es la misma forma como Dios lo hace con nosotros como iglesia. Es a donde yo quiero llegar. Ahí me adelanto y espero que usted entonces que yo pueda tener toda la atención de usted esta mañana. Pasaron muchísimos años, pasaron tantas situaciones, tantas dificultades, pasaron tantas cosas, pero Israel finalmente llega a convertirse en una gran nación donde Dios entonces establece primero unos jueces que eran los que los gobernaban, que eran los que los direccionaban, luego también tuvieron una época de profetas, donde era el profeta el que estaba allí direccionándoles, enseñándoles, predicándoles, llegan a una época donde se convierten entonces en una nación que tiene reyes y entonces Dios también les permite tener un periodo de reyes. Mire, ninguna de esas épocas fue realmente la forma en la que Dios quería que el pueblo de Israel fuera establecido como nación. Apenas era como, déjeme qué palabra voy a utilizar. Era como el ejercicio, era como, ¿cómo le puedo decir otra palabra? Como un entrenamiento.
una preparación. Estoy tratando de decirlo como cuando usted coloca una semilla allí en un jardín, como un experimento también tiene que ver como esto. Y nunca, la nación de Israel nunca ha llegado a estar en el punto donde Dios quiere que esté. La nación de Israel nunca ha estado en la forma en la que es el plan original de Dios. Todo lo que nosotros hemos conocido, lo que nosotros hemos visto a través de la historia de Israel, han sido preparaciones, han sido las formas de cómo Dios ha estado haciendo el trabajo y el proceso para que Israel finalmente llegue a estar en el punto correcto. Eso es, espero que me lo entiendan. Dentro de todo este proceso y dentro de toda esta línea de tiempo, lo que nosotros nos encontramos entonces es que después del periodo de los reyes, la nación es dividida, la nación es llevada esclava, la nación es puesta allí en una posición muy complicada, porque entonces fueron absorbidos por otros imperios, y llegamos entonces también al punto donde Israel regresa nuevamente a Jerusalén, y en Jerusalén entonces pasan muchísimas cosas, diferentes imperios que también han estado allí colonizando y siendo los que direccionan y los que mandan desde Jerusalén. Quiero recordarles que la media luna de las tierras fértiles, o ese lugar donde está Israel, se conoce como la media luna de las tierras fértiles, también es la cuna de la humanidad. ¿Ok? Es considerada como la cuna de la humanidad. Es allí donde se juntan las costumbres de Oriente y de Occidente, y todas entonces se juntan y tienen que ver con ese centro, con esa tierra de Jerusalén. Por eso Jerusalén también entonces es considerada como la eterna capital de la nación de Dios. De Oriente para acá se escribe de la derecha para la izquierda, y de Occidente se escribe de la izquierda para la derecha. Todo se termina centrando allí en Jerusalén. Dios sí tiene un plan, Dios sí quiere llegar a un punto, Dios sí tiene una meta final, Dios sí tiene algo donde terminará esta historia, pero nosotros entonces vemos que después de estar allí en estos periodos de estar esclavos, pues ellos vuelven a reconstruir Jerusalén, vuelven a habitar en Jerusalén, pero vuelven a caer también en otro imperio, que fue el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano entonces es donde aparece Jesús, y en el Imperio Romano entonces es donde Jesús es crucificado ya en la cruz del Calvario, pero en el Imperio Romano también es donde Jesús es resucitado, y después de muchísimos años, más o menos como para el siglo tercero o cuarto, es cuando aparece entonces la Iglesia Católica como tal, y es la que entonces empieza a tomar y absorber todo en el mundo. Pero también en el siglo XVI la nación de Israel obviamente sufre una diáspora, y es que todos empiezan a ser esparcidos por todo el mundo, y nosotros entonces vemos a través de la historia cómo fueron esparcidos por toda Europa. Ellos realmente se quedaron sin territorio, ellos se quedaron sin ser los dueños de esa tierra que Dios les había prometido y que ellos habían conquistado muchísimos años atrás. Por eso hoy en día tienen un conflicto, por eso hoy en día tienen esa pelea. No vamos a hablar de la pelea, estoy haciéndoles como les dije una línea de tiempo muy rápida, porque quiero llegar a un punto. El caso es que llegamos nosotros a un momento donde el 14 de mayo de 1968, perdón, de 1948, cuando las Naciones Unidas se sientan y toman la decisión definitiva de nombrar a Israel como un Estado soberano. Yo quiero decirles que eso no fue que todo apareció tan fácil, tan de la noche a la mañana, fue todo un proceso, pero lo que sí es sobrenatural es que después de haber hecho varios intentos, y después de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, y después de haber pasado una situación tan terrible como el Holocausto que se vivió a través de la Segunda Guerra Mundial, donde se quisieron desaparecer a los judíos, Dios no lo permitió, porque es el pueblo de Dios. Después de todo esto, después de batallas, después de guerras internas, después de que Inglaterra mantenía el control de Tierra Santa, terminan el 14 de mayo del 48 firmando un papel diciendo que Israel se convertía en una nación soberana, libre, independiente, con bandera, con himno y con una constitución que los regiría de ahí en adelante. La Biblia dice aquí: ¿qué es ese alboroto que hay en la ciudad? ¿Qué es ese ruido tan terrible que viene del templo? Es la voz del Señor vengándose de sus enemigos.
Aún antes de que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar algo? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Yo quiero decirles que eso ocurrió tal cual como estaba escrito en la Biblia. Y el hecho de que eso haya ocurrido tal cual como está escrito en la Biblia debe de darnos a nosotros una certeza en nuestro corazón de que si Dios comprometió su palabra y que si Dios dijo algo acerca de su vida, acerca de su familia, acerca de esta iglesia, acerca de nuestra ciudad, acerca de nuestra nación, acerca de todo lo que tenga que ver con su vida, con la mía, Dios lo va a cumplir. Nació la nación en un día. En un día Israel se hizo nación. En un día ellos lograron tener todo el terreno que nunca antes habían podido tener. Para el 48 ya había muchísima gente viviendo en Israel. Pero fue el 14 de mayo donde definitivamente ellos se empoderaron y de ahí en adelante empezaron a conquistar el terreno, el territorio que Dios les había dado. Yo les dije hace un momento que yo no creo que Israel hoy esté en la posición o en el nivel donde realmente Dios quiere que ellos estén. A pesar de todo lo que tienen, porque tienen la mejor tecnología, porque cuando a uno le hablan de la famosa agricultura por goteo, uno se imagina esos cultivos hidropónicos, la cajita de madera allá en el patio de su casa. Eso es lo que uno se imagina. Y entonces usted pone la manguerita. Tienen campos de hectáreas y hectáreas de kilómetros que usted no alcanza a ver dónde termina, con sembrados de lo que usted tampoco se imagina. Usted ve la tierra que se ve árida, pero usted ve verde hacia arriba, porque el hecho de que hayan inventado esta agricultura por goteo hace que donde quiera que ellos siembren se produzca. La Biblia habla de cómo Israel iba a ser cubierto por árboles cipreses. En algún video que hice, espero si puedo compartírselo, han sembrado más de 250 millones de árboles de ciprés. Yo no vi realmente muchísimos lugares. Uno se imagina el desierto, ¿no es cierto? Uno se imagina un lugar así como con arena, como con cosas así, matas. No, todo lo que yo vi era verde, palmeras por donde quiera que iba, árboles de naranja por donde quiera que íbamos, árboles de manzanas, unas manzanas deliciosas, unas naranjas deliciosas, un fruto que es como un coquito, nace en una palmera, que son los famosos dátiles. La Biblia nos habla a nosotros que la tierra que les había prometido Dios al pueblo de Israel era una tierra que fluye leche y miel. Pues resulta que en la Biblia nos explicaron, no solamente porque del hebreo a la traducción en nuestros idiomas occidentales se pierden muchas cosas, no solamente habla de miel, sino también de muchísimos otros frutos que son también dulces. El dátil sufre un proceso natural que después de que es verde se convierte en algo que es muy delicioso y muy dulce. El dulce es muy favorable en lugares desérticos porque ayuda a mantener también muy buena energía. Pero también pasamos por un campo, les estoy describiendo, les estoy diciendo que la nación de Israel, yo no creo que esté en el punto, en medio de que todas las circunstancias que hoy rodean a Israel la podrían hacer parecer como una nación poderosa, pero quiero llegar al punto. Vi el famoso valle donde se siembran las uvas más deliciosas, más grandes y con las que se producen los mejores vinos, allí en Israel. Y ese valle es el valle que fue visitado por los 12 espías y fue de ese valle donde se tomaron las muestras que se llevaron a Moisés cuando regresaron y dieron la buena, los que dieron el reporte, los que dieron el buen reporte y los que lo dieron el mal reporte. Todas estas cosas son increíbles. Vi cosas como el Shabbat para ellos es algo intocable. De hecho, muchos de los muchachos que murieron en el concierto, que no les mostré nada de eso porque pues no lo quería mostrar hoy, pero resulta que es que
el viernes a las 6 de la tarde todo para, absolutamente todo. En el hotel donde nosotros nos estábamos hospedando, empezaron a llegar judíos con sus familias, con sus maletas, porque ellos no cocinan, ellos no hacen absolutamente nada. Ellos apagan su celular el viernes a las 6 de la tarde y lo vuelven a prender hasta el sábado a las 6 de la tarde. Oiga, me parecería genial que nosotros hiciéramos como un sábado, ¿no es cierto? Pero básicamente el por qué murieron muchísimos es porque como los que vinieron a matarlos lo hicieron en la madrugada, como ellos no tenían sus celulares activados, por eso no pudieron comunicar que los estaban matando y que los estaban atacando. Entonces hay cosas que uno también termina por entender, pero una cosa que me llamó la atención muchísimo, que no sé por qué no le tomé una foto, pero se la quiero describir. El Sabbat, ellos se visten, se ponen su kipá, se ponen un traje largo, muchos de ellos, una chaqueta, en un calor de 40 grados, una chaqueta larga, se colocan sus hilos, que también los describe la Biblia, que son unos hilos que recuerdan la palabra, Deuteronomios capítulo 6, y ellos van con la Torá, van con la Torá y van leyéndola y van moviéndose. Yo no entiendo cómo hacen, pero yo los vi que lo hacían, y van haciendo, y van leyendo y van repitiendo la palabra. Pero lo que más me llamó la atención fue ver a los hijos de esos papás caminando detrás de su papá. Y caminan por las calles normales, o sea, por las calles donde las personas transitan, ellos también hacen lo mismo en el Shabbat. Tienen toda la palabra, porque tienen toda la palabra, tienen todas las promesas. Una de las cosas que decía Yehezquiel cuando lo presentamos allí en el grupo de pastores es que tienen todo, pero les falta lo más importante, y es reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y esto realmente es muy triste. Dios hizo nacer una nación en un día. ¿Por qué? Porque Él cumple su palabra. Porque Él nunca retrae, porque Él nunca miente, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él siempre va a hacer aquello en lo cual se comprometió. Y yo les estaba diciendo hace un momento, usted puede estar absolutamente seguro de que si Dios le dijo algo a usted, usted puede mantenerse firme, confiado, que aunque pasen los días, que aunque pasen meses, que aunque pasen circunstancias, usted finalmente va a ver el cumplimiento de esa palabra. Yo hoy les puedo decir con muchísima más certeza que Dios ha hecho de Israel una gran nación. Estuvimos 8 días. En ningún lugar donde estuvimos nos sentimos para nada inseguros. Caminábamos tarde en la noche y no sentíamos yo hablando con mi esposa, porque saben, son 7, 8 horas de diferencia. Hasta ayer vine a regular las funciones de mi estómago, porque después les doy más detalles. Por ahora los dejo ahí con esas. Ayer eran como las 4 de la tarde y tenía un sueño todavía. Un sueño, pero un sueño de dormir, no un sueño de que iba a soñar, sino un sueño de dormir. Y ya creo que ya para el día de hoy ya estoy un poco más como vuelto al horario de aquí, este lado. Pero puedes hablar por teléfono, son las 10, 11 de la noche en la calle, no hay ningún problema. Hay rumba en Israel. Tal vez les voy a mostrar un video de voy en la noche y están Carlos Vives allá sonando, Carlos Vives en Jerusalén. Son una nación bendecida, poderosa. Estuvimos en el Parlamento, sentados nosotros allí en un lugar, en un salón donde se debaten las leyes de Israel. Estuvimos con un diputado de la derecha y nos respondió esto: Israel tiene muchos problemas, Israel tiene muchas áreas que tiene que solucionar, pero nuestros problemas nunca son de dinero. Son una nación bendecida, son una nación rica, son una despensa de comida para Europa. Por eso es que todos quieren tener algo con Israel. Por eso es que también van a venir naciones de Ezequiel capítulo 33 y se van a cumplir, que van a venir y la van a saquear. Todos quieren tener algo de Israel. Todos quieren construir
sus templos en el lugar donde existió el templo de Jerusalén, donde existió el templo de Salomón. Han construido como 7 veces el templo. Nos llevaron algunas excavaciones que apenas las estaban empezando a abrir. Y entonces estábamos en la ciudad normal, en la superficie, y de pronto nos dicen, bueno, síganos, después de habernos mostrado una parte de la ciudad de David, como les mostré, nos mostraron unas excavaciones. Nos dijeron, esta casa era de ricos. Entonces nos muestran allí, ¿quién mira y quién dice por qué esta casa era de ricos? Entonces resulta que nos pusimos a ver y nos dimos cuenta que había una piedra cuadrada, yo tengo la foto, con un huequito en la mitad, ese era el inodoro. Era una casa de ricos porque tenían el baño dentro de la casa. ¿Ok? Pero nos dicen, sigan por aquí, atravesamos una casa de unas personas, una casa normal, de una familia, nos abren una puerta y nos hacen bajar unas escaleras y nos dicen, bueno, ahora vamos a entrar en las excavaciones en las que se ha estado trabajando en los últimos años. Nos hacen caminar por un túnel, tal vez póngale como unas 4 o 5 cuadras más o menos. Nos dicen, estas son las piedras originales. El piso de este es el original. Hasta ahí no nos han dicho nada. Seguimos caminando y al fin se abre el espacio nuevamente y vemos otra vez el sol y todo. Y vemos la orilla de una piscina. Y nos dicen, este es el estanque Siloé. Esta es la fuente donde los judíos llegaban de todas las partes del mundo para venir y purificarse en estas aguas. Entonces ahora, usted siempre se imagina el estanque Siloé como una piscinita, como la de la casa de uno, más o menos. Pero resulta que la piscinita que tenían los judíos era más o menos como como la extensión de un campo de fútbol. ¡Wow! Y apenas la están empezando a excavar. Solamente nos mostraron la orillita de cómo era. Ahora, usted mira la orillita y la orillita es inmensa. Ese lugar entonces lo describen como el lugar donde se purificaban todos los que iban a Jerusalén. Y ese camino por el que nos hicieron caminar es el camino que lo lleva a uno derechito hasta donde queda el templo, que hoy no existe, porque hoy existe la mezquita de los musulmanes, que es el templo, el domo dorado, bueno, por ahí también hay algunas fotos. Y entonces le explican a uno que eran 150 escalones. La Biblia de los judíos tiene 150 salmos. Entonces ellos se paraban en cada escalón, igualitico que nosotros, y repetían el Salmo 1, porque iban a la presencia de Dios a ofrecer un sacrificio. Subían al escalón 2, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4. Igualitico que cuando venimos a la iglesia, que estamos pendientes a ver a qué horas dicen que se terminó para podernos ir a la casa. Ellos lo tienen todo, ¿saben? Ellos tienen ahora toda esa revelación. Ellos practican todas esas cosas. Cuando llegan al Salmo 150, están en el dintel de la ciudad de Jerusalén antigua, que es básicamente la puerta del templo donde se entraba para adorar al Señor. Yo no sé si usted lo entienda, pero preparan el camino con 150 salmos previos para poder llegar con un sacrificio a la presencia de Dios. Religiosos, ¿no es cierto? Muy religiosos. Tienen todo. Tienen comida, tienen dinero, tienen amistades, tienen recursos, tienen inteligencia. La ciudad de Tel Aviv es la segunda ciudad en el mundo donde se desarrolla tecnología de punta de cualquier clase de tecnología donde están las empresas más grandes de tecnología. Es una ciudad con unos edificios esplendorosos, lindísimos. Raro ver edificios tan bonitos como esos, y son edificios llenos de tecnología. Pero les falta algo. Les falta la revelación. Hoy en día hay muchos creyentes. Hay muchísimo judío mesiánico. Que no es que sea lo mejor, pero por lo menos están un poco más cerca. Entonces, ¿qué son estos judíos mesiánicos? Son judíos que ya creen en Cristo,
pero siguen practicando el guardar el sabbat y hacer todas las cosas que pues que si uno lo mira no es algo que sea pues que mejor dicho condenable, porque finalmente ellos, pero sí están lejos de conocer la verdad, porque pues para ellos eso es una religión más que cualquier otra cosa. Y eso es una práctica que hacen los domingos, los viernes, sábado, viernes y sábado. Cuando estuvimos en el monte, en el muro de las lamentaciones, se supone que esa es una parte del muro original de Jerusalén de la época de Herodes. Y nos dijeron algo que nos pareció traído de los cabellos. No estuvimos de acuerdo. Nos dijeron que ese fue el lugar, el último lugar donde la gloria, la chequina de Dios se manifestó. Y por eso es que la gente va allí, ofrece allí, pone papelitos. Yo llevé los 200 papelitos que me dieron ustedes y todos los metí allí. Espero que Dios les responda a sus oraciones. Mentiras, no, ninguno de ustedes me dio papelito. Y yo tampoco puse ninguno. Ay, no puse ningún papelito, pastor. Usted sí, ¿cómo nos hace eso? ¿A dónde voy a llegar? ¿A dónde quiero llegar? Dios un día envió a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario. Y lo hizo con un propósito. El propósito era que a través de su muerte, a través de su sepultura y su resurrección, viniera a la vida una iglesia llena de poder, una iglesia llena de la revelación celestial, llena de la revelación de Dios, una iglesia con la autoridad suficiente para mantener al enemigo bajo sus pies, una iglesia con la revelación y la autoridad suficiente para que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. Una iglesia, la muerte y el sacrificio que pasó sobre la vida de Jesús tuvo que ver con que nacería una iglesia lleno de todo eso que le estoy diciendo, pero también una iglesia que sería el instrumento en las manos de Dios para que en esta tierra su gloria se manifestara sin ninguna clase de restricción. Una iglesia que debe de vivir dentro de los parámetros de cómo ha sido creada la iglesia, una iglesia llena de autoridad y de poder, no solamente para echar fuera demonios, pero una iglesia que tiene la autoridad suficiente y que tiene también la posición en la cual Dios nos ha puesto para que a cualquiera que nosotros le digamos sea sano, quede sano en el nombre de Jesús. Una iglesia que debe de pensar siempre en avanzar, en conquistar, en tener un lugar mucho más amplio. Y no estoy hablando de un templo solamente, pero estoy hablando de usted mismo como templo. Ese pasaje de Isaías que dice que ensancha, que corre, que corra las estacas de su casa porque Dios quiere darle algo más. Eso tiene que ver con usted como iglesia. Y eso tiene que ver con que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario está 100% disponible para que usted lo tome todos los días de su vida y se lo tome muy en serio. Y para que usted lo vuelva una realidad en su vida todos los días de su vida. Todo lo que dice la Biblia puede llegar a ser real para usted, si usted lo cree. Yo no sé si usted tiene alguna necesidad, yo no sé si usted tiene algún problema, yo no sé si usted está hoy mucho más conmovido por todas las cosas que escuchamos a diario de lo que está sucediendo en nuestro país, de cómo la economía está cada vez más difícil, de cómo el empleo, de cómo... yo no sé cuál sea su situación. Yo le puedo decir que las cosas que Dios ha hablado sobre usted están por encima de la economía, por encima de las circunstancias, por encima de lo que los noticieros dicen, porque lo dijo Dios, y si Dios lo dijo, Él lo hará. Lo hizo con una nación que ha mantenido su corazón alejado de Él, y que con todo y eso la ha cuidado, y que con todo eso tienen todo lo que hoy en día ellos tienen, y que disfrutan de todo lo que ellos tienen. Les falta lo más importante, pero usted y yo como iglesia sí lo tenemos. Lo que pasa es que no lo vivimos, no lo experimentamos. Nosotros vivimos mucho más pendientes de aquellas cosas
que no son relevantes para esta vida. Todo esto pasará. Todo esto se quedará aquí en esta tierra, ¿sabe? Ahora, yo no me malinterprete, porque nunca he dicho que usted tiene que dejar de trabajar, que dejar de producir, que dejar de estudiar. Nunca he dicho nada de eso. Usted tiene que tener su vida en balance. Porque lo que tengo que decirle es que muy posiblemente muchos de los que hacen parte de la iglesia del Señor hoy en día viven una vida sin fruto como la nación de Israel, donde pueden practicar todo el sabbat, donde pueden leer la Biblia todos los días, donde pueden tener muchísimas cosas que tal vez ninguno de nosotros tengan, pero con la falta de lo más importante. Usted necesita sacudirse un poquito. Usted necesita reaccionar. Usted necesita dejar todos esos argumentos que ha tenido para mantenerse alejado de una verdadera vida con el Señor. Necesita dejar todos esos argumentos a un lado y necesita tomarse la vida en Cristo en serio. Usted no necesita tener toda la revelación. Es que hasta el día que yo no tenga toda la revelación, no voy a vivir en santidad y no voy a dejar de practicar el pecado porque todavía me falta. No piense de esa manera. No limite a Dios. No aleje a Dios de su vida. No haga de Dios una religión que se practica los domingos. Ya no lo hacemos el sábado, ahora lo hacemos el domingo. No practiquemos, no querramos vivir una vida donde practicamos una religión. Me encantaría muchísimo que usted tuviera la oportunidad en algún momento en su vida de ir a un lugar como este. Pero si no lo tiene, escuche lo que su pastor está diciéndole esta mañana. Necesitamos dejar de vivir una vida de hipocresía. Necesitamos dejar de vivir una vida ficticia, una vida donde pareciera que nos colocamos una máscara mientras estamos aquí en el templo, pero que cuando salimos del templo nos quitamos la máscara y seguimos siendo los reales, lo que verdaderamente somos nosotros. Cualquiera de nosotros que decida tener una relación personal y cercana con Cristo, vivirá. Cualquiera de nosotros que decida, que tome la decisión de vivir una vida cercana con Cristo, vivirá una vida sin expectativa. Todos aquellos que decidamos tener un compromiso real con el Señor, podremos también esperar, contar con que cada día la presencia de Dios ministrará nuestras vidas en la forma en la que nosotros lo necesitamos para lo que tenemos que enfrentar el día a día. ¿Está escuchando lo que le acabo de decir? Eso es algo que usted necesita decidir. Eso no es algo que yo voy a poner las manos sobre usted y que se lo voy a transmitir. No, eso es algo que usted necesita decidir. Parejas, ¿dónde están las parejas? El viernes estuvieron aquí y fueron bendecidos. Mi esposa les compartió y creo que fue una buena palabra. Usted quiere finalmente encontrar la respuesta para todas esas circunstancias difíciles que usted tiene que vivir a diario con su pareja. ¿Quiere que le dé una palabra que lo ayude para superar todo eso? ¿Cuántos quieren? Venga, dígame, pastor, yo quiero. Se lo voy a decir. ¿Usted quiere superar todos esos malos momentos y todas esas discusiones con su pareja? ¿Sí? Madura. Madura. Madura en tu relación con Cristo. Porque el día que tú madures en tu relación con Cristo, ese día se te acabarán tus conflictos. Dejarás de pensar en ti mismo y empezarás a pensar en cómo hacer feliz a la otra persona. ¿Tú quieres ser el mejor papá? ¿Quieres tener los mejores hijos? Darles el ejemplo de una vida comprometida con Cristo real. No la de párese, mi hijo, que el domingo es domingo y nos toca ir al culto. No. Una vida donde usted cada día de la semana
Se levanta agradecido por las cosas buenas que Dios le ha dado, agradecido por poder levantarse nuevamente, agradecido por tener la palabra de Dios, agradecido por tener la revelación de la palabra, agradecido porque Dios ahora lo tiene sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, pero que eso que usted experimenta en su propia vida, usted se lo puede transmitir también a sus hijos. Sus hijos nunca querrán ir a conocer el mundo, porque el día que lo quieran conocer dirán, esto es malo, no lo quiero, yo quiero lo que mi papá y mi mamá me enseñan en casa. Pero eso solamente se obtiene cuando usted tiene una verdadera relación con Cristo, una relación genuina, no una relación de religión. Aleluya. Amamos al pueblo de Israel. Oramos por Israel. Oramos por su paz. Pero nos explicaron que no solamente se ora por su paz, para que ellos tengan paz, no. Lo que el contexto de esa oración de orar por Israel y orar por la paz de Jerusalén es porque ellos están esperando que Jerusalén sea completada. Y todavía les falta muchísimo para que Jerusalén sea completada. ¿Por qué? Porque está en unos lugares mandan los musulmanes, en otros lugares simplemente los judíos no tienen nada que poder decir, porque están muy divididos. Entonces ellos están orando para que Israel sea completada, dicen ellos, no completa, completada. ¿Saben? Esa palabra sí se va a cumplir. Pero esa palabra se va a cumplir y no va a ser tan bonito cuando se cumpla. Va a ser difícil porque todas las naciones van a querer venir nuevamente, como les decía hace un rato, y agarrar un pedazo de lo que significa Israel de una mala manera, y eso será un gran conflicto y todas estas cosas. Por ahí tengo una foto del Valle del Armagedón, que es una cosa espectacular. Tú te paras allí en un templo católico que hicieron en el monte donde Elías oró para que lloviera fuego del cielo. Uy, estar ahí fue. Y saber que Elías solito, junto con algunos de los que se arrepintieron ese día, fue donde Elías, Reyes capítulo 17 y 18, amén, donde dice que Elías se burló de los profetas de Baal que estaban allí saltando y cortándose y todo. Y entonces es cuando hacen el altar y juntan las piedras y hacen las zanjas, le echan agua, ponen el toro ahí cortado en pedazos, y dice que le echan agua también al toro que había sido partido allí en pedazos, y luego de que Elías oró, cayó fuego del cielo. Ahora, tú te paras allí y ves una planicie, pero es verdad lo que dice la Biblia, que tus ojos no alcanzan a ver el final de ese valle de Armagedón. Wow. O de Megiddo. Ese lugar era como los Everglades, era como, no producía nada. Ay, ¿cómo se llaman esos? Estéril, sí, pero es agua con barro. Se me olvidó, dígame. Sí, cenagoso. No se producía nada. Como un pantano ese. Pantano, gracias. ¿Vio? Es que de tanto escuchar hebreo se le olvidan a uno las palabras en español. Aprendí hebreo. Ya, eso es todo lo que sé. Gracias. Ahora no sé si lo dije bien. En fin. Pero mira eso y se ve una colcha de retazos. Verde, café, verde, café, verde, café. De un lugar que no producía nada. Ahora, ese es el lugar de nuestro futuro. Porque allí es donde se va a pelear la gran batalla final. Y al frente está otra montaña también alta, que también seguramente les mostraré el martes, que es el lugar donde despeñaban a las personas cuando eran juzgadas. Y es el lugar donde intentaron despeñar a Jesús, que dice la palabra que él pasó en medio de ellos y se fue a la sinagoga nuevamente, después de haber estado en la sinagoga. Conocimos un pedazo de la ciudad de Nazaret, muy, muy interesante. Me traje una piñita de allí, esas que producen los árboles de los pinos, y estoy convencido que fue una piña que Jesús en algún momento tuvo que haber visto y haber, bueno, en fin.
Bueno, es que me voy acordando de cosas y no quiero de pronto que se me pasen los detalles. Pero ver el cumplimiento, ver cómo todas esas palabras que están escritas en la Biblia, esos pasajes resaltan enfrente de nuestros ojos, me hace tener una certeza en mi corazón que mi relación con Dios cada día debe ser mucho más fuerte. Yo sí quiero ensancharme, yo sí quiero crecer. Yo estoy con el deseo de mi corazón de dar una medida mayor para el Señor. Si yo antes era un buen hijo de Dios, ahora quiero ser muchísimo mejor hijo de Dios. Si antes tenía una buena relación con Dios, ahora yo quiero tener una mejor relación con Dios. Y yo espero que de verdad usted pueda ver la diferencia y ver el cambio. Pero no solamente que usted lo pueda ver, sino que usted también pueda experimentar y que usted también pueda ser impregnado de todas estas cosas. No de las historias bonitas que contamos, de cómo nos fue, sino de aquellas palabras que han estado y que seguirán transformando nuestras vidas. Dios nos ha llamado no solamente para ser establecidos en este lugar. Dios nos ha llamado para extendernos en esta tierra. Y esto no tiene que ver con una profecía, con algo que Dios me trajo en el viaje, no. Pero yo sí creo que estamos dando pasos para ir a unas instancias que sí hemos orado, por las que sí hemos creído, pero que también estamos en el punto correcto donde Dios nos va a permitir que todo eso que hemos escuchado y que nos han dicho se vuelvan una realidad. El pastor Luis, que fue mi acompañante en este viaje, el miércoles cuando llegamos a casa me dijo: pastor, me recosté un ratico, porque él se recostó un ratico, y tuve un sueño, pastor. Lo vi a usted en una iglesia nueva, con muchísimas personas. Usted estaba predicándole a una iglesia, no era la iglesia del sosiego, era otra iglesia, pero era una iglesia de ustedes, era una iglesia de la misión, aquí en Bogotá. Yo sé que algunos se pueden emocionar con esas cosas, y yo también me emociono, pero más que emocionarme, quiero decirle que para mí es un recordarme cosas que Dios nos ha dicho a través de los últimos años. Y estoy seguro también que muchos de los que han rehusado un llamado, yo voy a cerrar los ojos para no mirar a nadie, para que nadie se sienta comprometido. No le voy a dar la espalda porque usted sabe que no me gusta dar la espalda. Pero estoy seguro que el momento que vivimos como iglesia es un momento único, es un momento especial, es un momento en el que usted no va a querer perderse aquello que Dios ha venido haciendo y que ha venido a incrementar en estos últimos días, en este último mes. El diplomado con John David, con el pastor John David, fue una bendición, y yo creo que eso también trae un incremento a nuestras vidas. Pero el tener la oportunidad también de escuchar algunas de las experiencias y de lo que hoy estamos compartiendo con ustedes también debe traer un incremento en usted, y debe traer un deseo de querer ir a otro nivel, de no permanecer siempre en el mismo, sino querer tener mucho más de parte de Dios. Y estoy seguro que muchos de los que de una u otra manera se han esquivado de hacer el trabajo y la obra de Dios van a empezar a tener un despertar en sus corazones. Y escuchen lo que les estoy diciendo, porque es de parte de Dios. Van a tener un despertar en sus corazones que vamos a tener que decir: ok, de entre tantas personas postuladas vamos a tener que orar para escoger a quién vamos a llevar a este lugar y a quién vamos a llevar a este otro lugar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La mies es muchísima, y a veces nos quedamos cortos con los obreros, pero yo creo que este es el momento donde Dios está despertando a los obreros, y donde los obreros van a poner su mano en el arado y nunca van a mirar atrás.